de lo que sería la viga. ¿Perfecto? ¿Cómo se llama el tema? Flexión. Ahora lo que vamos a hacer es deformar el elemento cuando claramente le aplicamos una carga. La deformación del elemento. Chicos, ¿por qué se llama flexión? Ya les dicté. Lean. ¿Por qué se llama flexión? Hay dos razones por las cuales se llama flexión. No. La flexión es un esfuerzo interno combinado porque, y ahí viene el porqué. Porque tiene aplicado unas cargas de Perfecto, porque componentes perpendiculares. Esfuerzos de tracción y compresión. ¿Ves? O sea, voy acá. Chicos, porque yo les dije que lean nada más. Voy acá, ¿sí? Entonces, se sabe que si yo voy a deformar por flexión el elemento, básicamente sufre esa deformación. Entonces decimos que el punto A se va a desplazar directamente para la derecha y el punto B se va a desplazar para la izquierda. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Por lo tanto, se graficaría de este modo. Vamos a tener punto A y punto B. Si yo hago exactamente lo mismo, hago el análisis de deformación de la sección CD, hago análisis de deformación de la sección CD, la sección CD también tiende a, o el punto C tiende a desplazarse para la izquierda y el punto D tiende a desplazarse para la derecha. ¿Me siguen con eso? En síntesis, vamos a ver que el punto C y el punto D van a estar desplazados de ese modo y claramente se dice después que la sección acaba de girar. ¿Se dan cuenta, cierto? Sí. Para que el objeto, el elemento estructural se deforme de esta manera, lo que realmente está pasando es que la sección está girando. Y en base a ese giro podemos apreciar que el punto A y el punto C se acercan y por lo tanto establecemos que en esa parte tenemos esfuerzos de compresión porque hay un acercamiento de los puntos. En cambio, para este caso en la zona inferior, vamos a ver que los puntos tienden a alejarse y por lo tanto hablamos de un esfuerzo de tracción. ¿Sí me van siguiendo, cierto? Sí. Me tienen que decir cuando no entiendan alguna parte o por qué gira o por qué tal cosa o por qué se deforma. Bueno, claramente hemos dicho que la flexión es un esfuerzo interno combinado porque involucra fibras traccionadas y fibras comprimidas cuando la carga tiene una componente perpendicular al eje. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es la definición de flexión. Pero también la flexión se interpreta como el giro de la sección transversal. ¿Bien? Es ese giro de la sección transversal lo que estaría produciendo que algunas fibras estén comprimidas y otras estén directamente traccionadas. Y como es un giro, ¿quién es el responsable físico de los giros? El momento, ¿sí? Por lo tanto, esa flexión se puede cuantificar simplemente calculando el momento en ese lugar. ¿Bien? Pero ¿cómo? O sea, basado en la distancia, pero ¿cómo? No, el momento es fuerza por distancia. Claro. ¿Sí? Vamos a calcular el momento en el punto. Pero ¿cómo? ¿Cuál vendría a ser la distancia? Tipo de la... ¿Y dónde está aplicada el momento? Claro, donde esté, si vos decís, yo quiero calcular, vamos acá, ¿sí? Pregunta para ustedes, chicos. Voy a hacer el eje. Ahí. Una pregunta. En este punto y en este punto del medio, ¿la sección transversal gira de la misma manera? ¿Gira la misma cantidad? Entonces, ¿la flexión será la misma para los dos puntos? Sí. ¿Sí o no? A ver, vamos. Si hemos dicho que la flexión es el giro de la sección transversal, ¿me van siguiendo con eso? Si la flexión es el giro de la sección transversal, ¿significa que se puede cuantificar? ¿Todos saben lo que es cuantificar algo o no? No. Cuantificar, no, es ¿qué cosa? O sea, cuantifiquen el precio de la ropa, ¿qué sería? Y darle un valor a la ropa, ¿sí? Entonces, cuantificar la flexión, ¿qué es? Darle un valor. Darle un valor a la flexión. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque a mí me interesa saber si la flexión acá es mucha o es poca, si acá es mucha o es poca, si acá es, máxima o mínima. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y para qué me va a servir darle valor a la flexión? ¿Tendrá algún propósito eso o no?
capaz Para que ver si falla o no. Bien, va a ser muy importante para ver luego si eso va a fallar o no por flexión. ¿Estamos de acuerdo? Porque, por ejemplo, vamos a la regla. Entonces analiza la resistencia de... Claro, si yo tengo esto, chicos, y de repente lo comienzo a flexar, ¿dónde es mayor la flexión en este cuerpo? En el punto medio. Si esto se rompe por flexión, ¿dónde se va a romper? En el medio. En el medio, ¿cierto? ¿Ven? O sea que en el medio la flexión es máxima. En algún momento esto va a fallar por flexión porque yo estoy justamente flexando. ¿Me van siguiendo con eso? Entonces yo les hacía una pregunta hace un momento. ¿La flexión en este punto, en el punto medio, es la misma que en el punto del extremo? No. Claramente no. ¿Bien? Entonces, ¿la flexión en este punto tiene el mismo valor que este punto? No. No. ¿Qué era la flexión, chicos? Es un esfuerzo interno combinado. ¿Qué más? Involucra tanto compresión como tracción. Bien, involucra tracción y compresión. ¿Qué más? Es el giro de la sección transversal y con ese giro es que vamos a calcular la flexión. Entonces, básicamente, sí. Cuando así sección transversal es corte, ¿o no? Claro, es esto, el AB. Ah, bien. ¿Sí? O sea, si tu elemento es así, la sección es lo que obtengo de ser un corte transversal. Bien, pensemos aquí un poquito, gente. Detalle importante. ¿Cómo se medirá ese giro de la sección transversal con respecto a quién? Ese giro de la sección transversal siempre se mide con respecto al eje o a la sección original. Por ejemplo, vamos acá. ¿Qué ángulo tengo acá con respecto al eje? 90 grados. ¿Qué ángulo tengo acá con respecto al eje? 90 grados. 90 grados. ¿Qué ángulo tengo acá con respecto al eje? Parece que sí. No, Es un ángulo agudo. En el extremo, el ángulo sigue siendo 90. ¿Bien? Si yo analizo acá el giro, ¿sí? Luego acá el giro sí cambió. Y acá es donde más cambia, porque el eje se mantiene horizontal y la sección es lo más inclinada posible justo en ese lugar, porque es el punto donde más se acercan y más se alejan los extremos de la sección. ¿Me siguen con eso o no? Entonces eso me deja ver que la flexión en el punto medio es máxima y en el punto extremo es mínima. ¿Por qué es mínima la flexión en este punto? Incluso nula. ¿Por qué es nula? ¿Nadie, chicos? Lo estoy explicando. Tienen que llegar a la respuesta porque está ahí la respuesta. Vamos al siguiente. ¿Cómo se cuantifica la flexión? No, ¿cómo se cuantifica la flexión? ¿Calculando qué cosa? ¿Calculando qué cosa? No, gente, si recién lo dije, lo tienen ahí anotado. Lean el último renglón. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se da un valor? ¿Cómo? Calculando momento. ¿Qué era un momento? Un giro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer básicamente? Calcular cuánto gira la sección. ¿Se dan cuenta de eso o no? Sí. Si el ángulo de la sección con respecto al eje era 90 y acá el ángulo de la sección con respecto al eje es 90, ¿cuánto giró la sección? Cero. Nada. Entonces, ¿cuánto vale la flexión ahí? Cero. Cero. ¿Se dan cuenta de eso o no? Acá, donde el eje se mantiene horizontal, pero la sección se inclina lo máximo que puede, ¿sí? La flexión es máxima, porque hay mayor ángulo de inclinación, hay mayor giro. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? O sea, básicamente, bueno, esto lo que acaba de ocurrir es que el momento es el momento que ocurre, y acá también hay algo importante, el momento externo, ¿sí? Porque también existe un momento interno, va a ser muy importante entender este concepto, porque después puede ser que no. Peleamos un poquito ahí. Para que esta sección gire de esa manera, el momento tiene que hacer este efecto. ¿Se dan cuenta de eso, cierto? Ahora yo les hago una pregunta. ¿El elemento se quiere deformar? ¿Qué creen ustedes? ¿El elemento se quiere deformar? Opone, ¿sí? Se va a oponer justamente a la deformación. ¿Cómo hace el elemento para oponerse a esa deformación? Bueno, gracias al enlace que tienen sus moléculas. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ese enlace molecular que hay entre cada parte del elemento hace justamente una pequeña oposición. Hay una pequeña fuerza que se opone a la deformación. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? Bueno, esa parte de cómo es internamente el elemento no importa. Con que ustedes sepan que el elemento se opone es más que suficiente. ¿Cómo se opone el elemento a esa deformación? ¿Haciendo qué cosa? Un giro en dirección contraria. Un giro en dirección contraria, ¿sí? Bueno, básicamente son fuerzas en cada punto, pero que después se van a traducir directamente como un giro. ¿Me van siguiendo con eso? ¿Sí? Bueno, entonces, porque ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver si calculamos en forma genérica o no. Sí, tenemos que hacerlo primero en forma genérica y después lo vamos a hacer en forma simplificada.
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una viga. Le vamos a crear un voladizo claramente. Esto va a ser así. Esto tiene que ser, perdón, este tiene que ser el doble. Esto tiene que ser el simple. Esa es la viga. Y voy a generar... ¿Qué hago? ¿Qué hago para que los chicos lo entiendan? Creo que voy a hacer... Voy a probar, gente, con la carga distribuida. Vamos acá. Probemos con la carga distribuida. Esa es una carga Q. Lo que está en negro es la viga, sí, bastante grande para que podamos apreciarla. Y vamos a hacer que esto valga, se llama A, valor A, y esto se llama L, valor L. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos haciendo en forma genérica. Después podremos ponerles valores claramente cuando tengamos la fórmula. Tiene una carga Q, tiene una viga, tiene una longitud L y una longitud A, tramo y voladizo. ¿Me siguieron con todo eso? ¿Cierto? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular las reacciones. Para las reacciones vamos acá y vamos a colocar reacción en A y vamos a colocar después reacción en B. Claramente van a ser verticales. Los valores voy a suponer que ya los tengo, ¿sí? Vamos a suponer que los valores de las reacciones ya las hemos calculado. O sea que yo conozco reacción en A y reacción en B. Vamos a lo siguiente. Y esto es dato y detalle extremadamente importante, sirve para esta materia y para todas las materias que tengan algo que ver con alguna estructura, ¿sí? Entonces, yo para poder calcular el giro que existe en esta flexión, lo que voy a hacer es cortar el elemento justo en ese lugar. ¿Me hicieron con eso o no? ¿Bien? Entonces, si yo quiero calcular el giro en esta sección, lo vamos a hacer de color rojo. En esta sección, simplemente voy a cortar el elemento ahí. ¿Sí? Para que entiendan un poco eso, vamos acá a un evento mucho más sencillo de interpretar. Yo tengo un elemento sometido, por ejemplo, a tracción. Lo someto a fuerzas que le producen tracción. Todos ven, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si yo lo corto acá? Imaginen la situación, gente. ¿Cómo? No se ¿No se ve? Se van a distanciar los dos. Bien, perfecto. Las dos se van a comenzar a desplazar debido a la aplicación de las cargas. ¿Mejor o peor? Mejor. Vamos acá, ¿sí? Entonces les estaba comentando. Si yo le aplico un corte, claramente se dice que la pieza pierde el equilibrio. ¿Por qué pierde el equilibrio, gente? ¿Por qué pierde el equilibrio algo? Bueno, que dos personas. ¿Yo así estoy en equilibrio o no? Sí. Bueno, ¿cómo? Y si... Bueno, nada, cortan por favor, así. ¿Cómo harían para que yo pierda el equilibrio? ¿O cuándo yo pierdo el equilibrio? Si te empujan algo. Si me empujan, por ejemplo, bueno, no hay nadie que me pueda empujar, pero si yo ahí, ¿perdí el equilibrio o no? Me acabo de empujar solo. ¿Perdí el equilibrio o no? Cuando hay un desbalance en el eje vendría a ser. No. Cuando yo comienzo a sufrir un desplazamiento o algún tipo de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahí pierdo el equilibrio. Entre tanto yo me quede quieto, estoy en equilibrio. ¿Sí? Vamos acá. Esto pierde el equilibrio. ¿Qué hago para que no pierda el equilibrio esto? ¿Qué harían ustedes? No, gente, ahí. Chicos, imaginen la situación. Una cuerda. Hay una persona a un lado tirando la cuerda, hay otra persona al otro lado tirando la cuerda, ¿sí? Las dos tienen la misma fuerza, entonces están tirando la cuerda. Y viene un pícaro y la corta a la mitad. ¿Qué le pasa a los chicos? Se caen. Se caen de culo, ¿cierto? Ahora, ¿qué tendría que hacer uno que sea muy buenito para que los chicos no se caigan de culo? Hacer fuerza hacia adentro. ¿Tendrían que hacer qué cosa? Fuerza hacia adentro. ¿Sí? Entonces yo agarraría acá, yo sería el buenito, no, entonces que cortaría, diga, ahí, y haremos fuerzas para ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Cuánto valen estas fuerzas? Lo mismo que quién. Bien. Y pregunta importante, si estas fuerzas no existieran, ¿quién hacía estas fuerzas antes? ¿Quién hacía las fuerzas antes de que yo cortara el cable? Los extremos. No. Acá, en este punto, ¿quién hacía estas dos fuerzas? El mismo material. Era el que justamente estaba aguantando el esfuerzo, porque estos son los esfuerzos. Entonces aquí esto, chicos, se dice que yo cuando corto un elemento es directamente pérdida de equilibrio el elemento, pero para que ese elemento no pierda el equilibrio, yo tengo que poner en evidencia el esfuerzo que se libera, es decir, que el esfuerzo que antes soportaba ese punto. ¿Me
¿Me siguen con eso o no? Ujú. Chicos, es importante que escuchen y que logren entender lo que les estoy diciendo, porque después se les pregunta esto aplicado a otro concepto y no tienen ni idea, digamos, ¿sí? Cuando yo corto un elemento, ¿qué le pasa al elemento estructural? Pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio. ¿Qué tengo que hacer para que no pierda el equilibrio? Aplicar la misma fuerza que aplicaba antes de Peor que cortarse. la fuerza. Unirlo. Tengo que poner en evidencia el esfuerzo que existe en ese punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este punto resistía un esfuerzo y ese esfuerzo es directamente el que yo tengo que dibujar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando yo lo corté. Ahora, con este esfuerzo en evidencia, ¿qué significa poner en evidencia una reacción? Mostrarlo. Dibujar la reacción. ¿Qué significa poner en evidencia un esfuerzo? Dibujar el esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces repito esa última parte. Cuando yo tengo un elemento estructural y yo lo corto, le produzco un corte para analizarlo claramente, se supone que el elemento estructural tiene que perder el equilibrio. Para que ese elemento no pierda el equilibrio, yo tengo que poner en evidencia el esfuerzo que se libera. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? En este caso yo sé que acá hay un esfuerzo de tracción, por eso es que puse un esfuerzo de tracción directamente en evidencia. Vamos acá. Si yo tengo la viga y la acabo de cortar, la vamos a distanciar un poco a una con respecto a la otra. Me está doliendo la panza, gente. ¿Por qué me duele la panza? Corto, carga y todo, ¿no? Corto ahí. Va. Mamá, no quiero ir a la escuela. Yo ya tenía que pedir el número de sus papás, gente, para mandarle un mensaje. Y decirle, su hijo la verdad que no está estudiando. ¿Qué quiere que le diga? ¿Les parece o no? A lo único que no le voy a pedir el mensaje como es el dato de sus padres a los que se pagan solo la clase. Ah, bueno, listo, salvado. Al resto, por favor en la hoja ponen el número de su mamá y su papá o quien se esté haciendo responsable de sus clases. Pues no puede ser esto, gente. ¿Bien? Bueno, vamos a ir. Yo acabo de cortar el elemento. ¿Este elemento se supone que está en equilibrio así como está? ¿Dibujado como está? No. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso esté en equilibrio? Poner en evidencia. Poner en evidencia el esfuerzo. ¿Cómo dibujo el esfuerzo de flexión en este punto? Bueno, sería básicamente en este punto. ¿Cómo lo dibujo? Con... Básicamente la flexión, ¿qué cosa era? Un giro. ¿Sí? ¿Cómo se dibuja un giro? Con un vector curvo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora pregunta, si la sección en este punto tiende a ser así, ¿cómo va a ser el giro? Al revés, perfecto. El giro va a ser ahí. Si este punto se llama X, esto se va a llamar momento en X. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Qué pasa cuando yo junto los dos elementos? ¿Cómo son estas fuerzas? Igual. Opuestas, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo junto al elemento? Lo sueldo, lo ato, lo que sea. ¿Qué pasa? Estas fuerzas, ¿qué cosa? Se equilibra. Se eliminan. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, si yo tengo un momento de este lado así, momento en X, ¿qué pasa cuando yo junte el elemento? Se elimina. Tengo que eliminar este momento con uno que aparezca acá. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el elemento que aparece, el momento, perdón, que aparece acá? Lo hacía opuesto a ese. Opuesto, perfecto, va a ser así. Y esto también es el momento en X, pero claramente en el otro punto. ¿Me siguieron con eso? ¿Bien? Bueno, entonces la tarea es muy sencilla. A esta distancia la voy a llamar X. Chicos, entonces esta distancia, ¿cómo se llama? Matemática, gente. ¿Cómo se llama esta distancia? X María. No. X. L menos X. ¿Sí? Ahí. ¿Ver con eso o no? ¿Seguían o no? No. ¿No han copiado matemática? Y acá, esto se llama X y esto se llama claramente L menos X. ¿Súper con eso? No. Para que no tengan tanta duda, esto van a ser 2 metros, esto van a ser 4 metros. Esto claramente va a ser 1. Si esto entonces 1, esto va a valer 3. ¿Me sirven con eso, cierto? Les puse numeritos para que no estén ahí de mareados. Bueno, calculemos ahora, tendría que tener el valor de RA y de RB, no lo tengo, qué triste, qué pena. Bueno, no importa, lo vamos a hacer igual.
Entonces, gente, el momento en X, si yo quiero calcular la flexión en el punto X, ¿qué tengo que hacer? Chicos, ya saben la respuesta, digan lo obvio, lo que está pensando su cerebrito. Si yo quiero calcular el momento en X, ¿qué quiero hacer básicamente? ¿Calcular qué cosa? La flexión en X, ¿sí? Y para calcular el momento, la flexión en X, ¿qué tengo que hacer? Fuerza por distancia. Calcular el momento en X, ¿sí? Entonces, ¿qué haré? Suma de momentos en el punto X igual a 0. Como ya saben, ¿me siguen con eso o no? Haré suma de momentos en X igual a 0. Y voy a tomar, ya sea, lo vamos a hacer separado, suma de momentos en X igual a 0 y acá también suma de momentos en X igual a 0. Ahí. ¿Listo con eso? Porque puedo calcular en esta parte o puedo calcular en esta parte. Chicos, para que no estén con sueño, tienen que tener un pinche objetivo en la clase. ¿Cuál es el objetivo de hoy, gente? Aprender. No, no es entender. No, tampoco, ¿sí? Tienen que simplemente comprender que quiero calcular una flexión. ¿Sí? El objetivo es aprender hoy o hacer o calcular una flexión. Para calcular una flexión tengo que saber qué es la flexión, ¿cierto? Y a partir de ahí, ¿cuál puede ser el método para calcular justamente esa famosa flexión? ¿Ven? Pregunta, ¿saben lo que es la suma de momentos en un punto igual a 0 o no? Sí. Sí, entonces esto no tenemos que ni siquiera explicarlo. ¿Bien? Vamos acá. Si yo calculo la suma de momentos acá igual a 0, voy a tomar claramente esta parte de la estructura. ¿Me siguen con eso o no? Sí. Entonces, vamos acá. ¿Este momento en X es positivo o es negativo? Negativo. Ahí como está, ¿es positivo o negativo, gente? Ah, positivo. Positivo porque es horario. Entonces la suma de momentos dice momento en X, positivo. Esta carga distribuida, ¿qué tipo de momento genera? Veamos si esto es el punto de giro. Positivo. Positivo. Va a ser entonces más el momento que produzca la carga. El momento de la carga. ¿Me siguieron con eso o no? ¿Quién más produce momento con respecto a X? RB. Entonces va a ser menos el momento que produce la carga RB igual a 0. Porque lo dice la ecuación de equilibrio. ¿Sí? Ahora veremos cómo se calcula cada momento. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Entonces va a ser momento en X como está más... ¿Yo qué les dije? ¿Qué tengo que tener ya analizado de datos de esta viga? ¿Qué tengo que conocer de esa viga? ¿Conozco Q o no? Sí. ¿Conozco las longitudes? Sí. ¿Conozco las reacciones? Sí. También. ¿Sí? O sea que, vamos al momento de la carga. ¿Cómo se calcula el momento de la carga distribuida? Pregunta. ¿Cómo se calcula un momento? Fuerza perpendicular por distancia. ¿La carga distribuida es una fuerza? ¿Sí o no es la respuesta, gente? Sí. ¿No? Esto es una fuerza, ¿sí? ¿Y la carga distribuida qué es? ¿Es una fuerza? Son varias. Es una sucesión de fuerzas a lo largo de una recta. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿la carga distribuida es una fuerza? No. ¿Se puede transformar la carga distribuida a fuerza? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se transformaba la carga distribuida a una sola fuerza? Q de viga por... Era, la fuerza esa era Q por la longitud que yo quiero transformar. ¿Se acuerdan de esa parte o no? ¿Bien? Entonces vamos acá. Pregunta. Para que yo calcule el momento de la carga distribuida, tengo que pasar esto a fuerza. ¿Me sigue con eso? ¿Cómo se pasa esto a fuerza? Q por Va a la ser longitud. Q por la longitud esta, ¿cierto? En ese caso, la longitud, ¿cuánto vale? L menos 3, X. L menos X. ¿Me siguen con eso? ¿Por qué ponen una punta? Q. ¿Cómo en qué parte? ¿Por qué está acá? No, es como Q es lo que representaría eso, digamos, toda la longitud de esa. Q es la carga distribuida completa, digamos. ¿Bien? Entonces voy al caso. Yo estoy calculando un momento acá, gente. Esta carga produce un momento porque le produce un giro. Pero resulta que la fórmula para calcular el momento es fuerza perpendicular por distancia. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Se podía pasar esto directamente a fuerza? Sí. ¿Cómo se pasaba la carga distribuida a fuerza? Q por la longitud que yo quería desarrollar. En este caso es L menos X ahí. ¿Qué es Q por L menos X? ¿Es una fuerza o es un momento? Una fuerza. Es una fuerza. Esto es una fuerza. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Para que sea momento, ¿qué le está faltando?
Multiplicarlo por la distancia. ¿Dónde está? ¿Cuál sería la distancia de esta fuerza? Primero, ¿dónde actúa esta fuerza? En el medio. En el medio, ¿sí? ¿Y la distancia cuál va a ser? Desde ese punto. Desde acá hasta la mitad. ¿Cómo se escribe la mitad de esto? L menos X sobre 2. Exactamente. ¿Me va haciendo con eso o no? Entonces acá va a ser por L, por L menos X sobre 2. ¿Me siguieron con eso, cierto? Sí. Ah, lo volvemos a copiar. No, no es que se vuelva a copiar, es porque se está calculando un momento. Vos has pasado el Q a puntual y para que sea momento Me es falta la la distancia. longitud. Entonces, por eso. Exactamente. ¿Sí? Recuerden que el momento siempre es fuerza perpendicular por distancia. Entonces, esto de acá es la fuerza y esto simplemente es la distancia de esa fuerza. ¿Me van siguiendo con eso? ¿Bien? Pero hubo L de X, es una distancia. Al no. L no- menos X. Esta es la distancia del momento, pero esta distancia es la distancia para transformar la carga distribuida a fuerza. él lo pone Sí. igual porque no tiene un número específico. Esto así es la fuerza perpendicular Claro. y solamente esto es la distancia. Bien. Ahí. Y va a ser menos RB menos reacción en B multiplicado por La distancia. L menos X. Igual a 0. De todo eso, ¿qué es lo que no se conoce? El momento en X. ¿Sí? Entonces directamente vamos a decir que el momento en X es igual a esto que está sumando se va, esto que está Restando. restando se va Sumando. Entonces va a quedar. Yo ya sé que está aquí en azul y ya sé que es toda esta parte compleja, pero lo voy a volver a escribir así. Menos el momento que produce la carga, ¿me siguen, cierto? Sí. Más el momento que produce la reacción en B. Y ahí estaría. ¿Me siguen? Sí. Bueno, eso es el momento en X, chicos. ¿Cómo se calcula el momento en X? Síntesis. Así. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué hice ahí? Hizo suma de momentos Yo corté la viga primero, Sí. ¿cierto? ¿Dónde la corté? a la mitad. No la corté en la mitad. ¿Dónde la corté? A la fuerza. No, tampoco había una fuerza ahí. Había una carga distribuida arriba de la viga. Vamos de nuevo, gente. Vamos acá. La flexión es igual en este punto, que en este punto, que en este punto, que en este punto. que en Ah, este la punto, que en cortaste este punto, donde que en hay este punto. mayor deformación. Punto máximo. Vamos acá, ¿sí? La flexión no es la misma en todos los puntos de la viga. ¿Me sigue con eso? Sí. ¿Sí? Ahora, bueno, qué bueno, no es la misma. Entonces, la flexión, si no es igual en todos los puntos, el cálculo, ¿cómo va a dar para puntos diferentes? Distintos. Distinto, claramente, ¿sí? Ahora, este punto que yo puse acá, X, ¿qué punto es? Es cualquiera, ¿sí? Es un punto cualquiera, es el punto que ustedes quieran. O sea que la flexión, ustedes van a decir en qué punto calcular la flexión. Obviamente, ¿me voy a volver tarao calculando la flexión en mil millones de puntos? Sí. No. ¿Por qué? Porque tendría yo que identificar cuáles son los puntos de flexión máxima para solamente calcular en ese lugar. ¿Me siguen con eso o no? ¿Sí? Y porque si no me voy a volver loco calculando. Mire, tengo que hacer este cálculo para 10 puntos en la viga. Directamente me pega un tiro. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que aprender cómo se calcula en un punto genérico. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? En un punto que se me cante. Vamos acá. Si hago esto, momento en este punto de acá. ¿Cómo se calculará ese momento? Y voy a tener que tomar esta parte de la viga. ¿Cierto? Vamos acá. ¿Quién produce momento? RA. MX. A ver, hay un momento MX, perfecto. ¿Qué otro momento hay? Q. Momento de la carga, perfecto. Momento de la carga, Y RA. Reacción. perfecto. Y momento de RA. Y hay un momento debido a la reacción en A. Y eso tiene que dar 0 porque se supone que está en equilibrio. Claro, pero nosotros tomamos el momento de la reacción, pero no debería ser 0, porque eso que veíamos antes de No. que vos en una tenías dos apoyos por lo general y vos uno de los dos lo pagaban como que era fijo, qué sé yo, y para despejar ponerle RA o LB. Es una ecuación de equilibrio para ver y calcular una reacción. Claro, ahora sí, ¿Sí? lo tomamos como. Es que la ecuación sigue siendo 0. El momento no tiene por qué ser 0. La ecuación en sí es 0. Porque
el aporte individual de cada momento, cuando ustedes lo suman en una algebraica, da 0, porque el cuerpo no se tiene que mover. Pero no significa que el momento va a ser 0. ¿Sí? El aporte de todos ellos te va a dar, cuando hagas una suma algebraica, 0, pero el momento en sí no tiene por qué ser 0. Es como decir, la suma de mis gastos y de mis ingresos a fin de mes da 0. Ay. ¿Sí? Así. Pero no tiene por qué ser mi gasto o mi ingreso necesariamente 0. Mi ingreso individual o mi gasto individual no va a ser 0. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es lo mismo, gente, que vamos a decir. Algunas de estas cosas van a ser ingresos, otras van a ser gastos. Pero individualmente no tienen por qué ser 0. Vamos acá, pregunta con los signos. ¿Sí? Vamos a preguntar los signos de esto. Este momento en X, ¿signo positivo o negativo? Negativo. Negativo. Esto va en menos. El momento que produce Q, ¿positivo o negativo? Negativo. A ver, veamos. Negativo. ¿Bien? ¿Y el momento que produce real? Positivo. Positivo. Bien ahí. ¿Y ahora qué quiero despejar de ahí? ¿Por qué negativo el MQ? Porque acuérdate que el momento vos lo estás haciendo con respecto a este punto. Y si es con respecto a ese punto, esto va a girar así. Ah, claro. Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, de ahí, ya sé que podemos desarrollar esta fórmula. ¿Sí? Se puede. Toma que LA es positivo. El momento Porque de si real- la hace girar es lo Claro, mismo. Porque si este es el punto de giro y este es tu elemento estructural, RA, cuando produzca un giro en la estructura, va a producir este tipo de giro, que es horario. ¿Sí? Va a ser así. Porque la fuerza está aplicada de abajo hacia arriba. Claro, porque, claro. Siempre tienen que tener en cuenta cuál es el punto de giro. ¿Me siguieron con eso? Sí. ¿Ven? Bueno, de acá, repito, es cierto que podemos desarrollar todo esto. ¿Sí? Podemos desarrollarlo todo así complicado, pero en definitiva, ¿qué se supone que no conozco de acá o que quiero calcular? El momento en X. Entonces, de acá directamente, haciendo una simplificación de todo lo demás, ¿cuánto vale MX? MQ ¿Cómo está esto? menos MR. Esto está, Negativo. se va. Positivo. Entonces, ¿esto cómo va? Igual. Perfecto. Va a ser menos MQ, muy bien ahí. Menos MQ. Más. ¿Ahí donde se aplica Q por M sobre 8 o no hay que...? Casi. Sí, no sé por qué es que en adelante la gente. Vamos primero a poco, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos, ¿y cómo tiene que ser este momento con respecto a ese momento? ¿Cómo tienen que ser esos dos momentos? Iguales. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Siempre, por ejemplo, el MX en este caso es negativo. Siempre que ese momento sea negativo y pasa a positivo, los momentos que están después van a pasar tal cual. Claro. Ajá. Bajan tal cual, digamos. Pero ¿para qué se hace todo esto, gente? Primero, para que entiendan que el momento, ¿cómo se calcula? Haciendo un corte. ¿Me siguen con eso o no? A partir de ese corte, se supone que se pone en evidencia el momento justo en el punto donde yo corté. Y calculo una suma de momentos en ese punto igual a 0 y hago todo el cálculo. ¿Me van siguiendo con eso? Sí. También tienen que saber que este valor y este valor, ¿cómo son? Iguales. Iguales, porque cuando yo junte de nuevo esa viga, se supone que estos dos se tienen que anular. ¿Me van siguiendo con todo eso? Entonces miren lo siguiente. Lo único que me interesa de acá es esta última fórmula. Y esta última fórmula. No me interesa nada más de todo el proceso porque lo vamos a simplificar apenas un poco. El momento en X es igual a la suma de momentos a un lado de la sección o la suma de momentos al otro lado de la sección. ¿Se dan cuenta de eso o no? Porque yo acá tengo que el momento en X es igual a la suma algebraica de los momentos a la izquierda o el momento en X es la suma algebraica de los momentos a la derecha. ¿Me siguen con eso o no? Es simplemente eso el momento. O sea, tengo que hacer esta suma, este desarrollo, ¿sí o no? Sí. No. ¿Qué tengo que hacer en forma directa? Sumar. Directamente pongo que el momento en un punto es igual a ¿cuánto? Al momento del otro punto. No. Si yo quiero, voy ¿sí? ¿Por qué mucha información? Vamos acá, ¿sí? Es que no me están prestando atención. Le dije ¿qué es lo único que me importa de todo esto? Las fórmulas de abajo. Esto de acá abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el momento en un punto es igual, el momento en un punto
es igual, porque el punto se llama X, un punto arbitrario, ¿sí? Es igual a la suma algebraica de los momentos a un lado o al otro lado de ese punto, nada más. Por ejemplo, cuando yo calculo el momento en X, considerando la sección derecha, ¿considerado algún momento de acá o no? No. No, solamente consideré la parte de la viga donde estoy parado. Y si yo considero el momento en este punto, ¿hice algo de acá o no? No. No, claramente no. Por eso, el momento en un punto, voy a una viga, voy acá, tengo la viga, voy a hacer aquí así, aquí ahí, voy a poner una carga distribuida, aquí, voy a decir que esto se llama, no sé, voy a poner el valor de esto, 450 de estoy enojado, kilos por metro. Voy a poner acá 2 metros, una barbaridad, pero no me importa. Esto van a ser 1.5, no va a ser tan puto. 1,5 ahí. Y ahora, claramente, si yo quiero calcular el momento acá, por ejemplo, el momento en ese punto, ¿qué hago? Fuerza por distancia. No, gente, quiero el momento en ese punto. No estoy diciendo que quiero la reacción. Acá es importante entender. Vamos acá, vamos de nuevo, gente. Si yo quiero calcular el momento en un punto, ¿qué tengo que hacer? Cortar la viga en ese punto. ¿Me van siguiendo o no? Y luego el momento en ese punto, ¿cuánto vale? No, gente. La suma algebraica de los momentos a un lado o al otro del punto que yo elegí. ¿Me siguen con eso o no? A ver, chicos, piensen, pues no lo están pensando, no están acá, digamos, ¿sí? No están en la clase. Vamos acá, miren. Acá dice, gente, miren, me juro por vida que acá dice. El momento en X es igual a ¿cuánto? Al momento que produce Q y al momento que produce la reacción. ¿Qué es esto de acá? Son todos los momentos que hay desde este punto para la izquierda, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Que MX ¿cuánto vale? La suma de Todos los momentos que hay desde acá para allá. para la derecha. En síntesis, el momento simplemente se calcula como la suma algebraica de los momentos que hay a un lado o al otro del punto que yo elegí. ¿Sí? Si yo hubiese elegido este punto, esta fórmula iba a quedar igual, esta fórmula iba a quedar igual. La suma de los momentos a un lado o al otro. Entonces voy acá. Si yo quiero calcular el momento en este punto, ¿qué tengo que hacer de primera? Cortar. Corto ahí. ¿Me siguen con eso o no? Si yo corto acá, ¿cuánto va el momento en ese punto? La suma de todo. La suma de los momentos a un lado o al otro. ¿Me siguieron con eso o no? Chicos, de acá para allá, ¿qué ven? Nada. Nada. Entonces, ¿cuánto va el momento? Cero. Cero. Si yo haría la suma de momentos de acá para acá, ¿cuánto me tendría que dar? Vale. Cero. Porque el momento a un lado o al otro es igual. Solamente que seguramente de este lado es más fácil porque no hay nada, directamente digo que es cero. Y si hago de acá, cuando yo sume, reste todo esto, me va a dar cero. ¿Me siguen con eso o no? Sí. Vamos acá. Si yo hago un momento en este punto, ¿qué tengo que hacer primero? Corto por acá, ¿sí? Ese corte va a ser un corte ficticio, va a ser un corte imaginario. Y a partir de ahí calculo el momento de acá para allá o bien el momento de acá para allá. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Pregunta fundamental. ¿Qué parte voy a calcular? ¿La izquierda o la derecha si el punto está por acá? Cualquiera de los dos. No. La ¿Qué izquierda. punto? La izquierda. ¿Por qué la izquierda? Porque es donde tengo Porque datos. tengo menos cantidades para calcular. ¿Sí? Porque en definitiva, el momento, esto es MD en todo caso derecha y esto es MD izquierda. ¿Cómo tienen que dar esos dos valores? Igual. Iguales. Entonces no se los distingue con nada, porque tienen que dar iguales. ¿Me siguen con eso o no? Pregunta, ¿cuánto va el momento acá? Cero. Bien, ¿por qué vale cero? Porque en el otro extremo vale Del cero. otro lado no hay nada, ¿no? No es porque el otro extremo vale cero. No, Es no, no. porque estábamos reaccionando de Yo aquí a acá para acá. agarro, hacia la corto derecha. acá, ¿me siguen con eso o no? Sí. Y yo puedo mirar para un lado o puedo mirar para el otro. ¿Qué pasa si miro para acá? ¿Qué hay? Nada. Entonces, ¿cuánto va el momento? Cero. Listo, ya está. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Así se calcula el momento, chicos. Así de sencillo. Si quiero calcular el momento acá, ¿qué tengo que hacer?
Cortar. Hago un corte ahí. ¿Ese corte es real o ficticio? Ficticio. Ficticio. Se supone que yo corté por acá. ¿Bien? Y ahora considero toda esta parte, o considero toda esta parte para calcular el momento ahí. ¿Qué me conviene considerar ahí? Derecho. ¿Por qué? Porque hay menos. Porque hay menos cosas, ¿cierto? Entonces el momento va a valer solamente lo que produzca esto. Eso es calcular un momento, gente. Es elegir un punto en la viga, hacer un corte imaginario y decir, listo, quiero calcular el momento acá, entonces hago los momentos que hay para acá o los momentos que hay para acá. Y se acabó. ¿Bien? Otro detalle importante. Miren acá. Con respecto a este punto, esta carga, ¿qué tipo de momento produce? ¿Positivo o negativo? Negativo. Y acá está negativo. ¿Se dan cuenta de eso o no? En la última fórmula nada más. Vamos ahora acá. Con respecto a este punto, esta carga, ¿qué tipo de momento produce? Positivo. A ver, positivo. ¿Y acá cómo está? Negativa. Negativo. ¿Sí? ¿Es como que cambió o no? Sí. Vamos acá. Esta reacción en B, ¿qué tipo de momento produce? ¿Positivo o negativo? Negativo. A ver, negativo. ¿Y cómo está acá? Positivo. Positivo. Vamos acá. La reacción en A, ¿qué tipo de momento produce? ¿Y Positivo. cómo está acá? Positivo. Positivo. Esto llega a otra conclusión. Si yo considero los momentos de la izquierda, la convención de signos se respeta. Es como ustedes ya la conocen. Horario positivo, antihorario negativo. ¿Me siguen con eso? Pero si yo considero el momento con respecto a la parte de la derecha, ¿cómo son los signos? Inverso. Cambian. ¿Sí? Cambian directamente los signos. ¿Me siguen con eso? ¿Ven? Bueno, esa es la mecánica para calcular un momento. Es, bueno, lamentablemente como se tiene que enseñar, sí, es un poco más difícil de ver, pero vamos a hacerlo directamente ahora con este ejercicio. ¿Bien? Fundamental para calcular los momentos que tiene que tener sí o sí. Q. Las reacciones. ¿Sí? Además de los datos que ya están en pantalla, en el pizarra. ¿Me van siguiendo con eso? ¿Sí? Bueno, calculamos las reacciones. ¿Cómo se calculaban las reacciones? Suma de momentos. Vamos a hacer suma, bueno, aquí vamos a poner, primero ponemos en evidencia, ¿cierto? Esto va a ser la reacción en A y esto va a ser la Reacción en B. reacción en B. Bueno, esto es el apoyo doble, no mentira, este es el móvil y este es el doble. Porque me quiero hacer el bonito, ¿no? Y vamos acá, pim pam pera. Bueno, calculemos el RA y RB. ¿Cómo se calcula el RA y RB? Primero dijimos dónde vamos a hacer corte. Recuerda que esto se llama, ojo, reacciones quiero hacer ahora. Y eso es A. Suma de momentos. Ecuaciones de equilibrio. La primera era, muy bien ahí, perfecto chicos, es la suma de momentos en A igual a 0. ¿Bien? Suma momentos en A igual a 0. Entonces estoy parado acá. ¿Me ven y siguen con eso, cierto? Sí. Ahora lo vamos a transformar, porque no sé quién me dijo, pero mi profe quería que haga distinto. Allá, ahora sí podemos y vamos a aprender una nueva manera de tratar estas cargas distribuidas. ¿Bien? Con respecto a este punto, ¿cuántos momentos hay? Muchos. No, dos. Ah. ¿Quiénes son? El momento que produce la reacción, el momento que produce Q. Entonces acá voy a hacer, yo voy a poner, chicos, momento de la carga más, perdón, momento de la reacción en B igual a 0. Ahora, yo sé que este va a ser positivo, este va a ser negativo. ¿Me siguen con eso o no? Chicos, ¿estoy en este tema o no? No. No, ¿en qué tema estoy? En el primero. En el primero, ¿sí? Reacciones en los apoyos. O sea, dejen de pensar en todo esto. Pensemos solamente en esto que eran las reacciones en los apoyos. Bueno, ¿cómo se calcula el momento de una carga distribuida? Fuerza por distancia. ¿Pero la carga distribuida es una fuerza o no? ¿Qué tenía que hacer? Pasar la puntual. Pasar la fuerza. ¿Cómo se pasa esto a fuerza? Q por el largo de carga. Q por el largo de carga que quiero transformar. ¿Qué quiero transformar ahí? L. Todo quiero transformar. ¿Me siguen con eso o no? A, B. L más A. L más A. Y Evio, qué fiera mía. Ahí. ¿Eso qué es? Eso ya es un momento. Q por L más A es un momento. ¿Sí o no es la respuesta? Sí. gente? ¿Sí o no? Sí. No. ¿Por qué? Eso es una fuerza nada más. ¿Cómo será la distancia? L más sobre L más A sobre 2. ¿Me siguen con eso o no? Porque la fuerza que reemplaza esta carga está exactamente a la mitad y el brazo de palanca va a ser ese. Ay, ¿le podemos hacer la flechita ahí en el medio?
¿A quién ando viendo apuntes? No, papá, que mi profesora enseñó igual. ¿Qué cosa? O sea, literalmente explicó, bueno, lo ponen a la mitad. Y hacen ahí. Dijo de esa manera. Y ahí quedó. Ah, bien. ¿Me van siguiendo con esto o no? Sí. Chicos, es importante que entiendan la fórmula porque después, si bien yo se los puedo formular a esto, ustedes son la generación de la mala suerte. Sí, ya sé. ¿Bien? De nuevo les repito como en el primer examen. Chicos, hay dos posibilidades de examen, ¿sí? Uno que va a ser muy fácil, donde ustedes van a poder aplicar formulitas y ya está, y otro que es para aplicar el concepto en sí, que es un ejercicio combinado. ¿Se acuerdan que yo les advertí eso o no? Sí. ¿Bien? Acá va a pasar lo mismo. ¿Bien? ¿Qué vamos a intentar aprender nosotros? El concepto, ¿sí? Para que si me quieren complicar la existencia lo puedan resolver y no les pase como el primero. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Vamos de nuevo. Con respecto al punto A, porque estoy haciendo su momento de nada igual a 0, ¿para qué estoy haciendo esto? Primero, para empezar. Para calcular reacciones, ¿sí? Es momento de la carga distribuida por momento de la reacción en B. El momento de la carga distribuida es Q por L más A, que me transforma la carga distribuida a fuerza. ¿Bien? Esa fuerza está exactamente a la mitad de la carga distribuida. Entonces, si esto es la fuerza, el brazo de palanca es la distancia que hay desde el punto de giro, que en este caso es A, hasta el punto de la fuerza, el que está a la mitad de todo esto. ¿Cómo se escribe todo esto a la mitad? L más A sobre 2. O sea que esto es el momento de la carga distribuida. Esto, fuerza por distancia. ¿Me hicieron con eso? Sí. Vamos a la de RB. Va a ser RB menos la reacción en B multiplicado por qué distancia. 1,5. No, por L. Igual a 0, porque es desde el punto de giro al punto de la fuerza. Recuerden siempre el concepto básico que el momento es fuerza por distancia, ¿sí? Fuerza perpendicular por distancia desde el punto de giro al punto de la fuerza. ¿Me siguieron con eso? De todo esto, ¿qué no conocen? No, al revés. Entonces acá, resuelvo esto. Bueno, acá chicos, dato y detalle importante. Si esto se repite y está multiplicado, ¿cómo se escribe? Si yo tengo, bien, perfecto. Si tengo, por ejemplo, x por x, eso es X cuadrado. x al cuadrado, así de sencillo. ¿Bien? Recuerden que la potencia es la simplificación del producto repetido. Si yo tengo x por x, ¿cómo se escribe eso? X cúbica. X al cubo, ¿sí? Repito, la potencia es la simplificación del producto repetido. Y si yo tengo x más x, ¿eso cuánto da? X cúbica. 3x. Porque el producto es la simplificación ¿de quién? De la suma repetida. ¿Sí? Eso es cosa que ustedes no han visto nunca, pero bueno, ¿qué van a hacer? Es para que lo tengan en noticia. Entonces, ¿esto cómo se puede escribir? Q. Perfecto. Si vos has visto los apuntes, ¿cierto? ¿De quién has visto los apuntes? Y este L que está multiplicando, ¿cómo se va? Dividiendo. Y esa es la formulita para RB. ¿Sí? Si bien luego ustedes pueden utilizar esta fórmula, siempre que la viga tenga estas condiciones, yo no les recomiendo memorizarla, más que nada porque son generación de la mala suerte. ¿Bien? Entonces es importante que aprendan a desarrollar la fórmula y recién ahí, si quieren aprenderla de memoria, pueden hacerlo, pero al menos sepan la mecánica de por qué y cómo se llegó a eso. ¿Cómo vendría a ser si vos ahora tomás en cuenta que RB es punto? O sea, en vez de poner ML, poner MLA en la sumatoria de momentos. Esto es su momento de nada igual C, es simplemente la ecuación, y después esto es el momento que produce RB. ¿Sí? O como Claro, el pero concepto ahora si va a ser suma de momentos de B. Ah, si querés lo pueden hacer, no hay problema con eso. Sí, no hay problema. No hay problema con eso, digamos. Obviamente, no vamos a complicar la vida con eso, digamos. Lo que pone en paréntesis para saber cuál es la fuerza y cuál es la distancia, tranquilamente lo podés hacer aparte y ya podés directamente el resultado, en vez de poner todo... Sí, en vez de poner todo en símbolos, Sí. podés vos hacer esto en realidad 5,5, poner 5,5 por 5,5 sobre 2. Bien. No es recomendable para nada. Sí, no es recomendable para nada porque después resulta que algunos valores tienen que ser iguales.
Bien, y si vos vas perdiendo decimales, que es lo más probable, se va a hacer en la calculadora, Sí. después no te van a dar los resultados Mejor iguales, hacerlo digamos. así. Mucho mejor así. Bien, vamos ahora a la suma de fuerzas verticales. Suma de fuerzas verticales igual a 0. Bien, para la suma de fuerzas verticales igual a 0, ¿qué tengo como fuerza vertical? RA, RA, perfecto. Q, RB y la fuerza que reemplazaría la carga, ¿sí? ¿Cómo y cuánto es la fuerza que reemplaza la carga? Tengo dos paréntesis ahí. Vamos, gente, recién lo hicimos. Anda por allá. L más. La fuerza que reemplaza esa carga. Q. Ajá. ¿Y eso es todo? Sí. Sí, eso es todo. ¿Por qué? Igual a Porque cero. cuando haces fuerza no sumamos. No hay brazo de palanca. No hay diferencia. ¿Bien? Esto es la fuerza. Esto es una L, ¿no? Ahí. Esto es la fuerza de la carga distribuida. Q por L más A. Se acabó. Esta es negativa, esta es positiva y esta es positiva. ¿Qué es lo que no conozco de ahí? RA. Solamente RA. Entonces RA, ¿cuánto va a valer? Menos RB, perfecto. Más Q por L más A. No, sí, ya despejé. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Ahora, podría reemplazar eso. Tengo un factor común, pero no vamos a meter. Acá, este RB sale directamente de aquí, se reemplaza y se resuelve, ya está ahí. Bueno, hagamos. ¿Cuánto vale todo esto? Vamos, ¿quién me ayuda? Esto va a ser RB igual a Q, valía 450. Vamos a hacer abuso de notación porque no me interesa el momento de las unidades. L que vale 4 más 1,5 al cuadrado sobre 2 por 4. ¿Sí? Todo en calculadora y se acabó. Recuerden que acá pongan 8, no sean felices, poner 2 por 4 en la calculadora, ¿no? Y vamos, bueno, ¿quién me calcula ese numerito? Ahí está. Y nada más, así tan justo el resultado. Sí. Así sin más decimal. Sí. Espectacular, entonces. Vamos acá entonces. Entonces la reacción en A va a ser igual a menos 337,5 más 450 por 4 más 1,5. Bueno, obviamente acá no se olviden que esto va a un paréntesis grande porque los más y los menos separan términos. Yo no lo voy a poner porque eso ya es chico de primaria. ¿En qué? Sí, creo que ejercicio combinado se aprendía en cuarto grado, chicos. Cuarto grado, gente. ¿Tercero va? Cuarto grado, chicos. A mí me lo enseñaron en primero de secundaria, no tengo idea. Esto es 5,5 por 450 menos este número. Raro. ¿Cuánto da esto, gente? ¿Nadie tiene calculadora, gente? Un número muy elevado de primera posición. Sí, por eso. ¿Vos no estuviste en una clase online, cierto? No. Yo ahí Sí, lo mira. copié porque yo tuve que usar la calculadora del celular ¿Por? en la clase y fue espantoso, gente. Fue espantoso. No se podía trabajar, digamos. Entonces, claro, yo digo, claro, por razón los chicos no aprenden ninguno si ninguno tiene calculadora, digamos. ¿Puede ser que dé 2812,5? No. Está raro. RA tiene que dar menos que el 300 incluso. Este no puede dar 300. Mirá, Fíjate. ¿Qué? ¿Ese va a 300? no, pero así me salió A ver, este no puede dar 300, chicos. 5.671, Sí, tiene más lógica, digamos. como 87. Es 450 por 5.5 al cuadrado dividido en 8. Ah, es que no lo hice al 1701. cuadrado. No lo elevé. Después preguntan, ¿por qué? Los engañan. No quiero decir por qué lo hacen acá. Coma 56, ¿cuántos son kilos? ¿Cuándo te salió? Y voy acá. Esto va a ser paréntesis 450 por 5.5 menos ANS. Y esto va a ser 773,43. Uso de la calculadora, por favor, ¿sí?
Pero uso correcto. La voy a decir mal. No, pues lo tomé todo decimal. Ay, bueno, hay que se No me acuerdo, chicos, cómo se ponía la memoria. La verdad, tengo que poner a repasar eso. No sé qué onda, no sé si está de configurar tal cuando sale para la mierda. El paréntesis acá abajo, gente. Eso. Vos estás haciendo dividido 2 y después multiplico por 4. Directamente puede dividir 8. Claro. Lo mismo nada. Acá es por y acá es más. Sí. Cuadrado. Paréntesis. 450. A ver, vea, huevo. 450 por 5,5 al cuadrado dividido en 8. 1701. 5.670. ¿Por 2? ¿Qué carajo? ¿Qué? Me sale igual. ¿Cuánto te sale a vos, Lucas? 5.600. No sé si está. Peor. Ahí te he puesto 2,4 abajo. Es Ah, no, ahí está. 2,4. Ahí está. Dije que era 8. Ah, Vos puse 2.4 y es 2 por 4. Por eso no hace nada. Ahí está. Ahora me sale recién. Bueno, ya está, gente, ¿sí? Sí. Bueno, ahora vamos a calcular directamente, lo voy a hacer arriba, el momento en A. ¿Cuánto vale el momento en A, gente? Ya no es X el punto, sino que es momento en A. ¿Cuánto vale? R. Lo que quiero calcular justamente es la flexión. Para indicar que estoy calculando la flexión, se hace eso. Se pone M, guioncito, guioncito. ¿Sí? Quiero calcular el esfuerzo de flexión en la viga. ¿Me siguieron? Sí. ¿Cómo se calculaba el esfuerzo de flexión en un elemento? Se agarra un punto, lo corto y me fijo qué onda. ¿Cuánto vale el momento en A? 0. ¿Por qué vale 0? Porque agarro el punto A, hago de cuenta que estoy cortando por acá y miro para un lado o miro para el otro. Miremos para la izquierda, ¿qué hay? Nada. Entonces, ¿cuánto vale el momento? 0. 0. Vamos a hacer el ejercicio momento en A mirando para acá. ¿Me siguen con eso o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale el momento en A cuando yo miro para la derecha? ¿Quién me ayuda? ¿Momento de quién? Momento de R. No. No. Momento de Q. ¿Y quién más? Y momento de RB. Como yo miré para la derecha, ¿cómo es la convención de signos? Negativo. Inversa. ¿Me siguen con eso o no? El momento de Q, positivo o negativo. Primero, ¿horario o antihorario? O sea, es horario, pero se pone el Es al contrario. horario, ¿cierto? O sea que es Antes. negativo. ¿Sí? Sí, sí. Y ahora, sí. El momento de RB, ¿horario o antihorario? Es antihorario, Si pero estoy se pone acá. positivo. Es antihorario, entonces va a ir Positivo. positivo. ¿Me explico con eso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Están seguros, no? No Es están la única mintiendo. que caso de todo lo que pusiste. La única es. El momento en Q. ¿Cuánto va a haber? Q multiplicado por cuánto? L más A. Esto va a ser así, voy a poner menos acá. Por brazo de palanca. Qué bien. ¿Me siguen, cierto? Sí. Y va a ser más RB RB. por L. ¿Me siguieron, Vanessa? Ujú. Bueno, cuando yo haga todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? Y 0. Veamos si me da 0. 450 por 4 más 1,5 por... Te falta cerrar el parámetro. Acá, pique. 4,5 más 1,5 sobre 2 más RB. Oh, está ya, qué embole. Ahí no van a faltar claramente los decimales, no va a dar estrictamente 0 por 4. Bien, y épale, no, acá tenía que cerrar esto. Ahí. Very well. Voy a mirar ese número. Pic, pic. Ah, que lo tengo en pantalla. Igual. Entonces, pues, por 4. Esto con todos los decimales incluidos, a mí me dio 6.806,25. Con todos los benditos decimales que pueden haber. 4,5. ¿A dónde? Ah, era 4. Ahí están atentos.
Claro. Ah, mentira, yo me equivoqué, yo soy carnero. ¡Me han carnereado, gente! ¿Sabían que me han carnereado? Ahí donde dice RA, donde dice menos 337,5, eso estaba mal, ¿no? ¿Este número? Sí. Sí. Ah, sí, cambiado ahí. Dice 300. No, Este número da como resultado. Ya lo había hecho. Bueno, 450 per paréntesis. Bueno, 5.5 por paréntesis 5.5 dividen en 2 paréntesis y esto sería menos amps. 0 exacto me dio. 0. Esto da menos 3.406.25. Bien, irá a ser como tenía que ser. ¿Hace falta que calcule los dos momentos, gente? No. No, ni de casualidad, ni se te ocurra. ¿Por qué? O sea, yo sé que ¿Cómo? que Ojo, vos siempre vas a tomar el que te convenga. Y acá en este caso conviene tomar este momento porque ya evidentemente en cada momento va a ser. siempre vamos a poder aplicar eso. No, sí, sí, por supuesto. Directamente, no sé. Esto es solamente una demostración. Me da 0,5. Ah, bueno, es por los decimales. A ver, ¿qué vas a hacer cuando? Claro, por los decimales. Ah, no es tan mal. ¿Cómo? Cuando tomen por punto medio, claro, lo va a dar, o sacó fórmula de ahí. Pero voy al caso, ¿sí? Sí, queda Ahora, igual. Sí, va a Claro, ser- pero después las preguntas y todo que ve que es algo que dice. No, conceptualmente tienen que darte iguales. El hecho de que si vos querés calcular un lado y el otro va a ser simplemente como verificación tuya, que no te conviene porque vas a demorar mucho. Entonces directamente lo que hacemos es calcular en puntos estratégicos y se acabó. Claro. ¿Bien? Bueno, vamos acá, gente, muy importante. ¿Y cómo no sé si nos va mal? Si está mal hecho. Cuando no te dice. Porque ese es el Cuando problema. te da de O sea, diferencia. debido a eso, comparamos los dos y nos da igual. Pero acá, ¿cómo hacemos para saber si está bien o mal? Ah, fácil. Ah, va a venir la nota. Qué divertido. Pero, Antes de la nota, Uy. va a ser práctica. ¿Sí? Vamos acá. El momento se puede calcular en muchos puntos, chicos. ¿Sí? En muchísimos puntos. Pero vamos a calcular solamente el momento en puntos estratégicos. Es donde puede haber un cambio de la función momento. Vamos acá. Los puntos donde cambia la función momento es principio y final de cargas distribuidas, donde existan cargas puntuales, es decir, también donde haya apoyos por lo tanto, y donde existan quiebres en la viga. ¿Bien? Repito, chicos. Vamos a calcular el momento en este punto, 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 en ese 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 punto. No. No, ¿dónde vamos a calcular el momento? En cuál? puntos estratégicos, ¿sí? Es donde cambia la función momento. ¿Ven? No importa lo que acaba de decir el profe, voy a calcular unos cuantos puntitos y ya está. ¿Cuáles son esos puntos? Extremos de cargas distribuidas. ¿Bien? Donde existan cargas puntuales y donde la viga tenga algún quiebre. No vamos a ver el último, ¿por qué? Porque nuestras vigas son siempre de eje recto. No hay ninguna viga de eje quebrado acá. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Por lo tanto, donde hay cargas puntuales también se aplica donde tenga apoyos, porque justo el apoyo es que es una carga puntual. ¿Me siguen con eso? Sí. Por lo tanto, para esta viga, ¿en cuántos puntos en total voy a calcular el momento? En 2. No, en 3. Donde hay extremo de carga distribuida y donde tengo cargas puntuales, es decir, donde tenga apoyos. ¿Sí? Voy acá. Voy a calcular en A, en B y voy a calcular también ahí en C. Listo, no se calculan más momentos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sigamos con esto. Si al profe se le ocurre poner una fuerza acá, ¿qué hacemos? Hacemos momento. Calculamos ahí, o sea que este va a ser el punto C y este va a ser el punto D en ese caso, porque siempre lo vamos a recorrer de izquierda a derecha y ya está. Van a ser en 4 puntos. En nuestro caso, hoy estamos de suerte, solamente llegamos hasta ahí. Bueno, vamos al momento en B. Momento en B. ¿Cómo se calcula el momento en B? Vamos, gente, ayúdenme. ¿Igual? ¿Cómo sería igual? Me paro en B, ¿cierto? Sí. Cortemos imaginariamente. Cierren los ojitos.
Y cortemos en B. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué parte tomo? ¿Izquierda o derecha? Derecha, porque hay menos cosas, ¿sí? Ujú. ¿Qué produce el momento cuando estoy acá y miro para este lado? Solo la carga Q. Entonces va a ser el momento de Q. Pregunta, ¿ese giro es horario o antihorario? Horario, o sea que acá pongo negativo, ¿sí? Porque cambió la condición 5 porque estoy mirando para la derecha. ¿Very well? Y bueno, ¿cómo se calcula el momento de la carga Q para esta zona? Q por A por. Va a ser Q por A para que sea fuerza, ¿cierto? Sí. Y para que sea momento, La distancia por 1,5. A sobre 2. ¿Me hicieron con eso, cierto? Porque supone que la fuerza está justo acá a la mitad. Entonces la distancia esta va a ser la mitad de A. Y ahora esto es negativo, que se escribe normalmente como menos Q por A cuadrado sobre 2. Reemplazando esto va a quedar menos 450 por 1,5 al cuadrado dividido en 2. Bueno, no sé cuánto da eso. ¿Por qué era sobre 2? Para que sea brazo palanca. ¿Sí? Es Q por A para que sea fuerza y el brazo palanca la mitad de A. Bueno, ¿Siempre es sobre 2? Si la carga es rectangular, siempre va a ser sobre 2 para tener el brazo palanca. Ah, perfecto. Bien. El 450 de 225 por 1.5 cuadrado, 506,25. Menos 506,25. Y esto es kilográmetro porque es un momento, kilogramo metro, es lo mismo. ¿Sí? La fuerza es en kilos, el momento es en kilográmetros. Y vamos al último momento, gente, y nos despedimos por hoy. No, mentira, ya quieren ya. Momento en C. ¿Cuánto vale el momento en C? Sí. Bien, ¿por qué vale Creo 0? que ahora- Bien ahí, y ya está. ¿Y hace falta que agarre la otra parte? No, ahí está. Eso es la flexión, gente, ya calcularon el momento. ¿Cuál sería el momento? O sea, ya tomar la parte izquierda. Agarras esto, cortas acá y tomas la parte de la derecha. No hay nada, así que vale 0. Very well. Ujú. Bueno, acaban de aprender a calcular un momento.